cómo manipular a un manipulador. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Quiero decirles que este video me ayudó mucho en lo personal, por eso lo comparto con ustedes, espero les guste y me des un bonito like. Recuerda que el estoicismo fomenta la autoconciencia, la racionalidad y el comportamiento ético. Manejar a los manipuladores implica mantener la integridad y la claridad frente a sus tácticas. 1. Reconoce sus tácticas. Los estoicos nos enseñan la importancia de reconocer cómo los manipuladores operan. Esto incluye identificar métodos como la culpa, hacer dudar a alguien de su percepción o realidad, la victimización o cualquier otra estrategia que busque controlar o influenciar a otros de manera manipulativa. Al reconocer estas tácticas, podemos estar más preparados para responder de manera consciente y racional. 2. Mantén distancia emocional. El estoicismo pone énfasis en mantener el control sobre nuestras emociones. Frente a un manipulador, esto implica evitar reacciones impulsivas o emocionales que podrían ser aprovechadas en su beneficio. Mantener la calma nos permite pensar con claridad y tomar decisiones fundamentadas, en lugar de actuar desde la emotividad que el manipulador intenta provocar. 3. Establece límites firmemente. Los estoicos valoran la autodisciplina y la virtud de la moderación. Cuando nos enfrentamos a un manipulador, es crucial establecer límites claros y comunicarlos de manera firme pero respetuosa. Esto incluye decir no cuando sea necesario y defender nuestro espacio personal y emocional. Los límites saludables nos protegen de ser manipulados y nos ayudan a mantener nuestra integridad. 4. Enfócate en la virtud, no en la venganza. El estoicismo enseña que el camino hacia la felicidad y la paz interior radica en cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, el coraje y la moderación. Frente a un manipulador, esto implica actuar de manera ética y moral, incluso cuando enfrentamos injusticias o provocaciones. Priorizar la virtud sobre el deseo de venganza o de ganar una confrontación nos ayuda a mantener nuestra integridad personal. 5. Practica la indiferencia. Los estoicos promueven la idea de enfocarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos cambiar. Frente a las tácticas manipulativas de alguien, practicar la indiferencia significa no dejarnos afectar emocionalmente por sus acciones. Esto no implica ignorar el problema, sino más bien mantener la calma y concentrarnos en cómo podemos responder de manera constructiva y ética. 6. Busca apoyo si es necesario. El estoicismo reconoce el valor de la comunidad y el consejo de personas sabias y confiables. Cuando enfrentamos a un manipulador, buscar el consejo y el apoyo de amigos, familiares o profesionales puede ofrecernos perspectivas adicionales y validación emocional. Esto nos ayuda a fortalecer nuestra posición y a mantenernos firmes en nuestros principios frente a la manipulación. En resumen, aplicar principios estoicos al manejar a un manipulador nos ayuda a mantener nuestra integridad, fortaleza emocional y claridad mental. Nos permite enfrentar situaciones difíciles con sabiduría y ética, protegiendo nuestro bienestar emocional y relaciones interpersonales. Mirar directamente a los ojos del manipulador puede tener varios efectos importantes en la dinámica interpersonal. 1. Transmite confianza y seguridad. Mantener contacto visual directo muestra que estás seguro de ti mismo y de tus límites. Esto puede disuadir al manipulador de continuar con sus tácticas manipulativas, ya que percibe que no puede ser fácilmente influenciado o intimidado. 2. Fomenta la sinceridad y la transparencia. Mirar a los ojos del manipulador puede crear un ambiente de honestidad y autenticidad en la conversación. Esto puede poner al manipulador en una posición donde es más difícil para ellos distorsionar la verdad o manipular la situación a su favor. 3. Facilita la conexión emocional. El contacto visual directo puede ayudar a establecer una conexión emocional genuina. Esto puede ser beneficioso si estás intentando comunicar tus sentimientos o puntos de vista de manera clara y empática, lo cual puede disuadir al manipulador de usar tácticas más agresivas. 4. Demuestra determinación y firmeza. Mirar fijamente a los ojos del manipulador puede enviar el mensaje de que estás firmemente decidido a mantener tus límites y valores. Esto puede actuar como una barrera psicológica contra las tácticas manipulativas del otro, ya que el manipulador puede percibir que no es fácil influenciarte o desviarte de tus principios. En conclusión, el efecto de mirar directamente a los ojos del manipulador es multifacético,
puede fortalecer tu posición emocional y psicológica, desalentar tácticas manipulativas y fomentar una comunicación más auténtica y sincera. Es importante recordar que mantener contacto visual no significa confrontación directa o agresividad, sino más bien una forma de establecer límites claros y mantener la integridad en la interacción con el manipulador. El tercer ojo se refiere metafóricamente al punto entre las cejas, que en algunas culturas y tradiciones espirituales se considera el centro de la intuición y la percepción espiritual. Algunas personas creen que mirar a alguien en este punto puede tener efectos sutiles pero significativos en la interacción interpersonal. 1. Transmite una conexión más profunda. Mirar al tercer ojo puede percibirse como una forma de conexión más espiritual o intuitiva. Puede indicar que está sintonizando con la esencia más profunda de la persona, más allá de la superficie física o emocional. 2. Facilita la comunicación no verbal. Al enfocarte en el tercer ojo, puedes transmitir un mensaje de que estás prestando atención no solo a las palabras dichas, sino también a las energías o intenciones más sutiles de la persona. Esto puede mejorar la comprensión mutua y la empatía en la conversación. 3. Puede desarmar tensiones. Mirar al tercer ojo puede tener un efecto calmante y pacificador en la interacción. Puede reducir las barreras emocionales y facilitar un ambiente más relajado y abierto para la comunicación. 4. Fomenta una conexión espiritual. Para algunas personas que valoran la espiritualidad o la conexión energética, mirar al tercer ojo puede establecer una conexión más profunda y significativa a nivel espiritual o energético. Es importante destacar que el impacto de mirar al tercer ojo puede variar según las creencias y percepciones individuales. Algunas personas pueden sentirse más cómodas y conectadas con este tipo de mirada, mientras que otras pueden no notar una diferencia significativa. En cualquier caso, la forma en que nos comunicamos no verbalmente puede tener un impacto considerable en la dinámica interpersonal y en la calidad de nuestras relaciones. Reconoce las tácticas de manipulación. Educa tu capacidad de identificar las tácticas manipulativas comunes como el chantaje emocional, la victimización, la negación de responsabilidad, entre otras. Cuanto más consciente seas de estas estrategias, más preparado estarás para responder de manera efectiva. 1. Establece límites claros y firmes. Define y comunica tus límites de manera clara y consistente. Esto implica decir no cuando sea necesario, rechazar comportamientos manipulativos y defender tu espacio emocional y personal. 2. Mantén tu autoestima y confianza. Los manipuladores a menudo intentan socavar la autoestima y la confianza de sus víctimas. Trabaja en fortalecer tu autoestima, reconociendo tus propios valores y capacidades. Esto te ayudará a resistir mejor las tácticas manipulativas. 3. No te involucres en juegos emocionales. Evita caer en discusiones o confrontaciones emocionales. Los manipuladores pueden buscar provocar una respuesta emocional para justificar sus acciones. Mantén la calma y responde de manera racional y asertiva. 4. Busca apoyo externo. Habla con amigos de confianza, familiares u otros seres queridos sobre tus preocupaciones. Obtener una perspectiva externa puede ofrecerte apoyo emocional y validar tus sentimientos frente a la manipulación. 5. Considera la distancia emocional. Si la situación se vuelve demasiado difícil de manejar, considera la posibilidad de establecer límites más estrictos o incluso de distanciarte temporal o permanentemente de la persona manipuladora. A veces, mantener distancia emocional es crucial para proteger tu bienestar emocional. 6. Busca ayuda profesional si es necesario. Si sientes que la situación está afectando seriamente tu salud emocional o tus relaciones, considera buscar ayuda de un terapeuta u otro profesional capacitado en relaciones interpersonales y manejo de conflictos. En resumen, manejar a manipuladores en relaciones cercanas requiere enfoque en tu autoestima, establecimiento de límites claros y el uso de estrategias de comunicación asertiva. Es fundamental priorizar tu bienestar emocional y no permitir que las tácticas manipulativas afecten tu calidad de vida y relaciones personales. Si te ha gustado el video, comenta y comparte, pero sobre todo suscríbete al canal. Gracias.